Bien, dejamos atrás la sección de imágenes y nos vamos a la pregunta 56, una pregunta sobre un bicho bastante raro, Candida auris. Me imagino que para la mayor parte de vosotros habrá sido vuestro primer contacto con este hongo, así que encantado de conocerle, señor hongo. Hay varias cosas que el Ministerio está haciendo en los últimos años, aparte de preguntar rarezas y modificar constantemente el formato de examen, y que en lugar de 5 opciones ahora tenga 4, que en lugar de tener 235 preguntas ahora tenga 185. Una de las cosas que está haciendo es empezar a preguntar cada vez más sobre los hongos. Ha habido preguntas muy directas sobre especies muy concretas. Por ejemplo, hace poco preguntaron que ¿cuál de las siguientes especies de Cándida es intrínsecamente resistente a fluconazol? ¿Cuál era la respuesta correcta? Cándida krusei es naturalmente resistente a fluconazol. Bueno, pues esta cándida que vamos a ver aquí, la Cándida auris, sería una posibilidad que preguntasen este año, o el siguiente, o el siguiente. ¿Y eso por qué? Porque es muy joven. Cándida auris es muy joven. No sé si a lo mejor llevará en el mundo hasta más que la especie humana, no lo sé, pero desde luego nosotros, los humanos, somos conscientes de que existe Cándida auris desde hace 10 años, nada más, 10 años. Se describió en el 2009, así que bueno, durante este tiempo no ha salido en el MIR, pero ya va siendo hora de que aparezca. ¿Por qué? Porque cada vez se está escribiendo más sobre ella, se habla más sobre ella, se va conociendo más por los siguientes motivos. Vamos a ver. ¿Qué tengo que saber si quiero saber lo justo, lo necesario, imprescindible sobre Cándida auris para el MIR del 2019-2020? Pues las siguientes 3 cosas. En primer lugar, Cándida auris es muy difícil de diagnosticar, pero muy difícil de diagnosticar. Difícil diagnóstico. ¿Por qué? Con los cultivos convencionales, con los test bioquímicos convencionales, no lo distinguimos bien de otros tipos de cándida. Por ese motivo hemos tardado tanto tiempo en descubrir su existencia. Durante mucho tiempo nos hemos confundido con otras especies de cándida que se pueden parecer a ella, pero no, mucho cuidado. Si utilizo las técnicas adecuadas, el Malditov, por ejemplo, es una de ellas, ionización guiada por láser, etcétera, tal, pues ya sí que puedo distinguir este bicho. Cuando ya hemos tenido tecnología suficiente para poder caracterizarlo, nos hemos dado cuenta de que existe, y de eso, insisto, hace solamente 10 años. Así que es muy difícil diagnosticarlo, te puedes confundir con otras especies de cándida. ¿Qué más tiene importancia sobre esta Cándida auris? Pues, igual que es difícil de diagnosticar, es igualmente difícil de tratar. No penséis que la vais a vencer con fluconazol o itraconazol o algún otro imidazólico. Es muy resistente a esas moléculas. Alguna cepa a lo mejor pudiera funcionar, pero la inmensa mayoría de las Cándidas auris no va a funcionar con ellas. Tampoco penséis que la famosa anfotericina va a ser muy útil. En algunos casos pudiera serlo, pero a lo mejor un 30, 40, 50% de las cepas son resistentes también a anfotericina. ¿Qué es lo que sí funciona contra Cándida auris? Puede funcionar, fijaros, lo que nos dice la opción número 2, esa es la respuesta correcta, eso es lo que más tienes que recordar de esta pregunta, de este simulacro. En el tratamiento inicial se utiliza una equinocandina, o caspofungina, o micafungina, o anidulafungina, algo que termine en fungina. Fijaros que fármacos como ese, como la caspofungina, normalmente pues no se van a emplear de primera elección en casi ningún hongo, solamente en algunos que ya conocemos de antemano que son multiresistentes ya de entrada. Y este es un ejemplo, Cándida auris. Así que acordaos, difícil tratamiento porque pocas cosas van a funcionar contra él. De elección, en este caso, acordaos, las equinocandinas. Y, en tercer lugar, es difícil de eliminar del ambiente por procedimientos normales. Los antisépticos que se emplean en los hospitales funcionan bastante mal contra Cándida auris. Por ejemplo, la clorhexidina, que se emplea mucho para la desinfección a nivel hospitalario, pues prácticamente no funciona, funciona muy mal contra este tipo de germen. Así que son 3 dificultades para diagnosticar, para tratar, para eliminar resistencia incluso a los antisépticos normales de uso diario.
¿Qué más merece la pena que me sepa de Candida auris? Bueno, pues vamos a leer la pregunta, a ver si alguna cosilla más pudiéramos anotar, pero con esto sería en principio suficiente. Dice, ¿cuál es cierta? Y dice la 1. Es un hongo que siempre se distingue de otras especies de Cándida utilizando los métodos bioquímicos tradicionales. Eso es una de las dificultades que hemos dicho que tiene, difícil diagnóstico. Cultivos tradicionales, métodos bioquímicos tradicionales no van a funcionar. De ahí que hayamos tardado mucho tiempo, muchas décadas en darnos cuenta de que existe, por eso la 1 pues miente. Aparte, por técnica de examen. La opción número 1 se expresa de una forma bastante rígida, bastante absolutista. Siempre se distingue. Eso no es muy probable que sea verdad en un examen como este. Después, la 3. Al igual que Candida albicans, las infecciones causadas por este hongo suelen responder muy bien a compuestos azólicos. Todo lo contrario, dificultad para el tratamiento, los imidazólicos, fármacos que terminan en conazol, no van a funcionar bien con Candida auris. Y por último nos dice la opción número 4 que es un hongo que se adquiere más que todo en medios extrahospitalarios. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Más bien a nivel hospitalario, donde le gusta estar es en los hospitales, como a tantos gérmenes multiresistentes. Acordaos que en los hospitales los bichos que suele haber son resistentes a muchas cosas porque están en contacto con ellas en el día a día. Es más hospitalario que extrahospitalario. Así que bueno, pues estas son las 3 cosas que merece la pena recordar. ¿Qué tipo de qué tipo de huésped pensáis que le gusta a Candida auris? ¿A qué tipo de enfermo va a afectar? Pues eso, a un enfermo, a alguien que ya tenga alguna condición debilitante, que esté tomando algún fármaco que tenga un componente inmunosupresor, o corticoides, o ciclosporinas, o cosas de esas, o gente muy anciana, o gente que tiene alguna patología de base. Es raro que Candida auris se cebe con un joven de 25 años inmunocompetente y sin ningún tipo de enfermedad. Suele ser gente que ya tiene algo de base. La mortalidad, por cierto, es considerable. No solamente porque el hongo tenga fuerza, sea agresivo, etcétera, sino porque también el huésped que elige, pues normalmente es alguien que está debilitado. Por eso, pues también es algo que se ha hablado mucho de él últimamente. Bueno, pues dejamos la 56, nos olvidamos de Candida auris. Sí que hay que recordar lo que hemos dicho, acordaos la resistencia sobre todo, que es lo que comentan en esta pregunta. Y nos vamos a la siguiente, que es la 57, justo detrás de esta, que es sobre un bicho que sí que es muy probable que se pregunte este año. ¿Por qué? Vamos a ver. El Ministerio le gusta preguntar novedades, pero sobre todo le gusta preguntar novedades cuando están en los medios de comunicación. Esto se ha visto muchas veces en la historia del MIR. Año 2002, 2003, 2004, por esa época, de forma incidental, a un jugador de fútbol muy famoso se le diagnosticó, por hacer una ecografía abdominal por otro motivo, un hipernefroma. Salió en los medios de comunicación, en las revistas deportivas, periódicos, en la tele, y la gente que pone las preguntas del Ministerio, aunque no lo creáis, y a mí a veces me cuesta creerlo, son seres humanos que viven en nuestro mismo medio, leen los mismos libros, leen los mismos periódicos, ven la misma tele y al final pues se impregnan de aquello que está ocurriendo en la actualidad. ¿Y qué ha pasado este verano con el tema de la listeria? Aquellos casos que ha habido, ese brote en Andalucía, que si la carne mechada, tal, bueno, pues eso ha aparecido en los periódicos de toda Europa, es una cosa que se ha comentado mucho. Así que vamos a hablar un poquito sobre la listeria, por eso le hemos dedicado una pregunta en este simulacro, que es la número 57. Dice, listeria es un patógeno destacado como causa de meningitis en inmunosuprimidos. Bien, dice, sobre esta bacteria, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sería incorrecta? Bien, pues vamos a recapitular un poquito qué es lo que tenemos que saber sobre esta bacteria. En primer lugar, cosas muy básicas. ¿Qué es listeria? Es un coco, es un bacilo, es gram positivo, es gram negativo. ¿Qué es listeria? Esto lo tenéis que saber todos porque listeria no es como Candida auris, que nunca ha salido en el MIR. Si apareciese sería un invitado especial. No, listeria ya ha salido en el MIR y muchas veces. Otra cosa es que ahora la probabilidad sea todavía mayor. ¿Qué es listeria? Listeria es un bacilo gram positivo, eso se ha preguntado varias veces. ¿Qué más hay que saber de listeria? ¿A quién afecta listeria? ¿Listeria le gusta afectar gente joven y sana sin ninguna patología de base? No, es un germen, no es exactamente un oportunista como el criptococo lo sería por el tema del VIH, pero suele elegir gente que ya tiene cierta condición debilitante o gente con edades extremas de la vida, alguien que tiene pocos meses de vida o que es muy mayor, alguien que
tiene algún motivo para no estar en plena forma, por así decirlo. Entonces, acordaos, le gusta gente o bien con inmunosupresión de algún tipo o bien edades extremas, huéspedes que no están al 100%. ¿Qué más tienes que saber de listeria? ¿Cómo se contagia listeria? ¿Cómo llega al organismo? Después de ver las noticias este verano y de escuchar lo que decían en la tele, pues no hay duda, la carne mechada, ya sabéis por qué vía entra al organismo, por vía digestiva. Esto es una cosa que en cierto momento se preguntó en el MIR que cuál era la vía de entrada de listeria y hubo muchos fallos en esa pregunta. Ahora ya no hay tanta duda. Digestiva, hasta en los medios lo han comentado. Y una cosa que también tenemos que recordar sobre listeria. Listeria, a diferencia de otros bichos, le da igual que haga frío. Se desenvuelve bien en temperaturas frías. Puede incluso copular y reproducirse. Es broma porque las bacterias, como bien sabéis, no copulan, pero sí se reproducen por los procedimientos que ellas conocen, que ya sabéis cuáles son, dentro de una nevera. Listeria puede replicar a 4 grados, así que por eso, por muy frío que esté el alimento, etcétera, se lo pondrás un poquito más difícil. Desde luego, pues sí, se va a replicar más rápido a temperatura ambiente que a 4 grados, pero a 4 grados puede seguir replicando y puede seguir aumentando el número de colonias. Acordaos que el frío no lo va a detener, Dentro de una nevera podría proliferar listeria, tiene esa capacidad. Otra cosa que también es característica de listeria, no es un germen fácil de ganar con antibióticos. ¿Por qué? Porque es resistente a muchas cosas. Hay uno que sí que funciona, por ejemplo la ampicilina. Es una de las mejores armas que tenemos contra el género listeria, eso sí funciona contra ella. O puedes hacer a veces combinaciones ampi-genta, betalactámico más aminoglucósido, pero aseguraos que el betalactámico sea ampicilina. No pongáis cefalosporinas, muy importante recordar eso. Hay ciertos gérmenes que tienen resistencias intrínsecas a determinados antimicrobianos. Por ejemplo, decíamos hace un rato que si Candida krusei es intrínsecamente resistente al fluconazol. Bueno, pues listeria es intrínsecamente resistente a cefalosporinas. Las cefas no van a servir para tratar un cuadro de listeriosis. Muy importante este detalle. Si hay algo que no le puedes poner es esto, cefalosporinas no sirven para cubrir listeria. Bien, pues vamos a leer aquí la pregunta. Nos dicen que cuál sería la opción falsa. Dice la 1 que crece en agar sangre con pequeñas zonas de beta-hemólisis claras alrededor de las colonias. Esto no es importante. Si os preguntan algo sobre listeria, no creo que sea un aspecto tan microbiológico. Lo más normal es que te preguntan algo de lo que viene aquí en la pizarra. Así que bueno, la 1, si alguien no lo sabía, pues no pasa absolutamente nada. Cuidado con la 2. Dice la 2, el interferón juega un papel principal en la defensa frente a listeria. Su infección es más frecuente y grave en ratones con déficit de interferón. Cuidado con esto. El interferón no es tan importante en el tema de la infección por listeria. Sí que puede tener más relevancia en otras bacterias intracelulares, como por ejemplo pues, Mycobacterium tuberculosis. Otras micobacterias, el interferón puede tener un papel más relevante, pero frente a listeria no es precisamente lo que más te tiene que preocupar. Así que olvidaros de eso. Lo que dice la opción número 2, interferón y listeria no tienen mucho que ver. Por eso la 2 sería la opción incorrecta. Dice la 3, lo que antes comentábamos, crece a temperaturas entre 4 y 10 grados. Entre 4 y 10 grados es donde están la mayor parte de los frigoríficos en las casas, así que ahí podría haber listeria a pesar de la refrigeración. Y por último, lo que dice la 4, pues es verdad, es un parásito intracelular facultativo, acordaos que eso es verdad, y lo que decían que si las meningitis, que si tal, hay un cuadro que tienes que recordar en particular. Listeria, aparte de que puede dar meningitis, esa meningitis se puede acompañar de algo más. Te puede producir romboencefalitis o rombencefalitis. Se puede escribir de las dos maneras. ¿Y eso qué es? Cuidado. El romboencéfalo, si te sabes todas las fases del desarrollo del sistema nervioso central en el embrión, etcétera, pues hay algunas secciones, como el romboencéfalo, que después va a dar lugar a ¿qué? ¿Qué es romboencéfalo? Es básicamente
tronco del encéfalo, cerebelo, toda esa zona va a ser un derivado romboencefálico. ¿Qué sucede entonces? Pues la romboencefalitis será la afectación de esas regiones. ¿Qué pasa entonces? Si yo tengo una meningitis por listeria, puede ser que aparte de las características normales de una meningitis, que se tenga fiebre y malestar general y rigidez de nuca y esas cosas, cuidado, la romboencefalitis es algo que se puede sobreañadir. ¿Y qué es lo que hay a nivel del tronco del encéfalo? Por ahí salen pares craneales, ahí están también cerebelo, pedúnculos cerebelosos. ¿Qué puede suceder? Cuando tengas una romboencefalitis, puede ser que aparte de la meningitis normal de la listeria tengas cosas añadidas, o pares craneales, o que tengas ataxia, o que tengas deterioro del nivel de conciencia. Cuidado con eso. Una meningitis normal y corriente no da deterioro del nivel de conciencia, a diferencia de una encefalitis, que sí que lo puede hacer. Cuidado con esto, la listeria puede dar meningitis con romboencefalitis. Entonces, si yo tuviese una romboencefalitis por listeria, puede ser que me altere el nivel de conciencia, porque si yo toco romboencéfalo, ¿qué es lo que hay ahí? Tronco del encéfalo, bulbo, protuberancia, mesencéfalo. Acordaos que en la protuberancia bulbo, por ahí está la formación reticular activadora ascendente, que tiene mucho que ver con el ciclo sueño-vigilia. Si eso se inflama, pues puede ser que baje mi nivel de conciencia. Eso es una posible manifestación de romboencefalitis. Acordaos que la listeria puede hacer eso, pares craneales, o ataxia, o nistagmo, cosas de esas, cosas de tronco del encéfalo, eso te lo puede dar listeria y es por este mecanismo, romboencefalitis. Bueno, pues nada más, en principio, quizá lo más relevante, lo que más les gusta preguntar al Ministerio de la Listeria es el tema del tratamiento. Ampicilina, no cefalosporina. Quizás eso sea lo más rentable de todo, si tienes que saber de listeria una sola cosa. Así que bueno, dejamos la pregunta 57. Acordaos que también le gusta elegir personas con cierta debilidad, o bien edades extremas, o inmunosuprimidos celulares, o gente así. Así que bueno, dejamos la 57. Respuesta incorrecta en este caso, la que hay que marcar es la 2, por lo que hemos dicho. Y a continuación nos vamos a un tema totalmente diferente. Pregunta número 64. Vamos a ver. La pregunta 64 es sobre porfirias. Las porfirias no son precisamente el tema favorito de nadie o de casi nadie, pero sin embargo el Ministerio, las últimas convocatorias, ha hecho alguna pregunta más fina de lo habitual sobre porfirias. Así que bueno, vamos a dedicar unos minutos a revisar ese capítulo. Se estudia en dermatología, pero que también se podía preguntar en otras áreas de la medicina. Precisamente hay alguna porfiria que ni siquiera puede tocar piel, como vamos a ver a continuación. Un consejo práctico sobre las porfirias. Las porfirias son un infierno. Cuando yo era alumno, mi tutor me dijo en su día: oye, estúdiate la porfiria cutánea tarda y no te estudies ninguna otra porfiria. ¿Por qué? Porque no va a caer. Hay muchas porfirias, cada una corresponde a una alteración enzimática, pero si te van a preguntar alguna es esa, y solo tienes que saber que es un borracho con pelos en la cara y ampollas en las manos que eres fotosensible. Nada más, no te complique. Me dijo eso, y a la hora de estudiar, pues el día que me tocaron las porfirias me dio un brote de paranoidismo. Tenía un delirio de persecución, pensaba que el Ministerio este año iba a conspirar contra mí e iba a preguntar alguna otra porfiria. Y ese día me puse nervioso, no le hice caso y desoí sus recomendaciones. Me estudié todas las porfirias y perdí el tiempo miserablemente. ¿Qué me encontré en el examen? Yo me presenté al MIR en el año 2004. Bueno, pues si veis, ya no la podéis ver porque ya soy tan viejo que mi MIR ya ni está en el desglose. Bueno, pues lo que preguntaron sobre las porfirias en el año 2004 fue un borracho con pelos en la cara, ampollas en las manos, fotosensible, etc. Respuesta correcta, porfiria cutánea tarda. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues desde entonces han pasado 16 años y ha empeorado. Se ha complicado más. Ya no preguntan solamente a la porfiria cutánea tarda, ahora preguntan más cosas con respecto a porfiria. Así que por eso vamos a hacer un pequeño repaso. No os lo estudiéis según viene en los libros porque hay mucha información, hay mucha complejidad y lo que hay que saber son 4 cosas. Quizá algo más de lo que yo me tuve que aprender en su momento, pero muy poco más. Vamos a hacer lo siguiente. Esto que voy a poner aquí en la pizarra no es ni mucho menos la forma ortodoxa, académica, correcta de explicar las porfirias. Si lo hiciera bajo ese punto de vista que pondré aquí, pues toda la síntesis del grupo M, cada paso metabólico, cada enzima que se afecta, pues tiene como consecuencia una porfiria. Eso es una locura de estudiar, es una cuestión que no tiene ningún tipo de aplicación práctica en el MIR. Lo que voy a hacer, las porfirias,
para el MIR tienes que saber dos extremos. Mira que hay porfirias, hay muchas porfirias, pero voy a contar lo justo de 3 o 4 de ellas nada más. En primer lugar, dos extremos. Aquí, extremo izquierdo. Esto es una clasificación basada en la clínica que producen, que no es perfecta, por eso esto no lo vais a encontrar en ningún libro, pero que para el MIR a ti te sirve y ya está. Y estamos aquí para acertar preguntas, no para hacernos sabios y doctos en todos los temas de la medicina. Para eso ya tienes 40 años una vez que hagas el examen. Y ahí probablemente tampoco consigas ser sabio y docto en todos los temas de la medicina. Dominarlo todo es utópico y es irreal. Así que venga, vamos a ello. A la izquierda, aquí voy a poner porfirias que afectan fundamentalmente a hígado y piel. Nada más que eso, hígado y piel. Y aquí, porfirias, o una porfiria, que afecta nada más que al sistema nervioso. La que está aquí solo toca sistema nervioso, no va a tocar para nada ni hígado ni piel. La que esté aquí al otro lado tocará exclusivamente hígado y piel, pero no va a tocar sistema nervioso. Y entre medias, pues a lo mejor hay otras porfirias. Así que bueno, empezamos por los extremos, que es lo más sencillo. La que toca hígado y piel, pero insisto, no toca sistema nervioso, no toca sistema nervioso. Muy importante este detalle, es tan importante lo que sí hace como lo que no hace. Aquí, porfiria cutánea tarda. Bien, vamos a ver. ¿Qué tengo que saber de la porfiria cutánea tarda? La imagen mental que todos deberíamos tener gracias al manual, que es esta, porfiria cutánea tarda. Hipertricosis malar, ampollas en el dorso de las manos, todo eso cada vez peor cuando le da el sol, son fotosensibles las porfirias, y muy importante, ¿cuál es la porfiria más frecuente? Pues esta, la porfiria cutánea tarda, es la porfiria más frecuente. Vamos a ver, cuestiones relacionadas con la porfiria cutánea tarda. Ya hemos visto, hígado, piel, origen. ¿Cómo se puede tener una porfiria? ¿Qué hay que hacer para tener una porfiria cutánea tarda? Cuidado, las porfirias son enfermedades de origen genético, pero, cuidado, pero la porfiria cutánea tarda, aparte de que se puede padecer en forma de trastorno genético, la puedo heredar, también la puedo adquirir. Eso es una diferencia crítica con respecto a otras porfirias. La puedo adquirir también. Es ante la duda. ¿Cuál es la herencia de cualquier porfiria? La que te pregunten. Si no lo sabes, autosómico dominante. Casi todas van a ser autosómicas dominantes. No te aprendas cada una por separado. En general, no lo sé, autosómica dominante. Y esta no es una excepción. Va a ser autosómica dominante en los casos en los que tenga un origen genético. Con mucho cuidado porque la porfiria cutánea tarda también puede ser adquirida. De hecho, va a ser más común que sea adquirida que el que sea de origen genético. ¿Y por qué? Pues lo vais a comprender fácilmente. ¿Qué hay que hacer para adquirir una porfiria cutánea tarda? ¿Qué factores pensáis que inclinan a tener esto alguna vez? Un borracho con pelos en la cara y ampollas en las manos. Acordaos, sobrecargar el hígado. Si yo estoy tomando un fármaco hepatotóxico, me predispone a padecer en algún momento porfiria cutánea tarda. Si yo castigo el alcohol con frecuencia, castigo el hígado con frecuencia a través del alcohol, también me inclina a tener porfiria cutánea tarda. Si yo tengo una hepatitis crónica por virus B o por virus C, pues incrementa mi probabilidad de tener en algún momento porfiria cutánea tarda. Cosas que castiguen al hígado. ¿Y qué es más frecuente? Fármacos, virus B, virus C, más fácil que seamos nosotros mismos quienes castiguemos al hígado. Por eso te voy a encontrar en las preguntas de porfiria cutánea tarda alguien que tiene hábito enólico. Te lo suelen contar así, importante detalle. O adquirida o autosómica dominante, pero más veces adquirida que autosómica dominante. Y por ese motivo es la porfiria más frecuente, la número 1. Otras porfirias, aquí ya hemos visto. Ejemplo, ya hemos visto el esquema mental que tienes que tener, la foto típica del manual. Vamos a el polo opuesto del espectro. Pensemos en una porfiria que solo afecta sistema nervioso. No puede tocar nada más, no puede tocar piel, no puede tocar hígado, solamente sistema nervioso. Es la porfiria que no va al dermatólogo. ¿A dónde irá? A otros especialistas, pero no a derma. ¿Por qué? Mira. Porfiria
aguda intermitente. Esa es la que tienes que ubicar ahí. Porfiria aguda intermitente. También se llama, por cierto, porfiria sueca. Porfiria sueca porque es más frecuente allí, en países escandinavos. Los suecos han contribuido en varias cosas a la humanidad, inventando IKEA y abaratando los muebles, creando enfermedades como la esclerosis múltiple. Eso tiene un origen escandinavo también, parece que por allá es más frecuente, y a través de las invasiones vikingas por el resto del continente pues se acabó extendiendo. Y la porfiria aguda intermitente también parece que es de origen sueco, o al menos escandinavo, entonces por ese motivo recibe ese nombre. De hecho, la primera vez que cayó en el MIR, hace ya muchísimos años, ya no está en el desglose, hablaban de una turista sueca de 20 años que tiene, y te contaban sintomatología. Y esa sintomatología va a ser única y exclusivamente neurológica. Neurológica. Piensa en las divisiones que conoces del sistema nervioso. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo. Puede tocar a los tres sistemas nerviosos. Si toca sistema nervioso central, ¿qué te puede producir? Pues te puede producir delirios, cuadro psiquiátrico, te puede producir convulsiones también, tanto una cosa como la otra. Si toca sistema nervioso periférico, te puede producir alteraciones sensitivas en miembros o incluso parálisis te puede producir. Si toca sistema nervioso autónomo, ¿qué te puede producir? Cuidado con este detalle. Dolor abdominal, dolor abdominal. No es raro que una porfiria aguda intermitente plantee diagnóstico diferencial con un cuadro de abdomen agudo. Esa turista sueca de 20 años que apareció en el MIR en su día venía con un cuadro de dolor abdominal. ¿Y cómo distinguir si era un abdomen agudo o si era una porfiria aguda intermitente? Porque además tenía delirios, tenía convulsiones, tenía parestesias, tenía parálisis en las piernas, o sea, tenía muchas más cosas, pero una de los síntomas que contaban era eso, era un dolor abdominal. ¿Por qué? Acordaos, ¿quién inerva las vísceras? ¿Quién puede vehicular también parte de las sensaciones viscerales? Dolor visceral está implicado el sistema nervioso autónomo, por ese motivo puede doler el abdomen, importante detalle. En cualquier caso, sistema nervioso o central o periférico o autónomo, pero en la piel no encuentras nada, acordaos. Así que bueno, pues esta, ahí la tenéis, no piel, no hígado, sí sistema nervioso, y recibe el apodo de porfiria sueca. Ha habido cuadros en el MIR recientemente, en los últimos años, de porfiria aguda intermitente, así que tanto esto como esto tengo que ser capaz de distinguirlo. ¿Qué puede haber entre medias? Que esto ya no se ha preguntado. Bueno, entre medias, ya he dicho antes que estarán pues otras porfirias. ¿Otras porfirias cuáles? No lo sé, hay muchas. Pero una que me puedo aprender como modelo, si tiene características de ambas, pues es una porfiria variada, tiene carácter mixto, tiene un carácter híbrido entre ambos extremos, pues una porfiria variada. ¿Cuál es la porfiria cuyo nombre se parece a la palabra variada? Es la porfiria variegata. La palabra variegata quiere decir otra cosa, pero da igual, para nosotros es variada. ¿Por qué? Porque puede tener características tanto de esto como de esto. La variegata puede afectar a hígado y piel, y esta de aquí, la porfiria aguda intermitente, va a afectar sistema nervioso. Pues la variegata puede hacer las dos cosas, puede tener cosas de aquí y de aquí, por eso la ubicamos en el centro del espectro. Conclusión: si en el MIR te aparece alguien con pelos en la cara, hipertricosis malaria, ampollas en las manos y patología hepática, y además una pierna se le paraliza o tiene convulsiones o tiene delirios a características de esto y de esto, pues en el centro de diagnóstico porfiria variegata, no te compliques la vida. Y si al final resulta que es otra, pues, mala suerte. Ya te he dicho desde el principio que no puedes dominar todo. Por lo menos esta, que es un modelo que puede implicar cosas de ambos puntos del espectro, sí me lo tengo que saber, sí merece la pena que por lo menos me suene. Variegata, variada, ya está. Llámese 3, no está mal. Vamos a añadir alguna más. Herencia, ante la duda, ya digo, autosómica dominante. Bueno, pues ahora vamos a la excepción. Vamos a la que es autosómica recesiva. Vamos a ver, borramos esto. Ya hemos visto varias posibles preguntas del MIR. La más frecuente,
porfiria cutánea tarda. La que solo toca sistema nervioso y nunca piel y nunca hígado, porfiria aguda intermitente. La que tiene características mixtas, tal. Herencia de todas ellas, casi todas ellas, autosómica dominante. ¿Cuál es la que es recesiva? Atención a esto. Porfiria, ¿cuál es la recesiva? La de Günther, la de Günther. Tiene nombre propio. Porfiria eritropoyética congénita o de Günther. Bueno, pues esa es autosómica recesiva. Y dentro de lo poco que tenemos que saber de genética, hay una cosa que sí tenemos que comprender. Yo, para tener una enfermedad autosómica dominante, ¿qué necesito? De mis dos alelos, uno está tocado, el otro no. Con eso ya expreso una enfermedad autosómica dominante. ¿Qué tiene que ocurrir para expresar una enfermedad autosómica recesiva? Que mis dos alelos estén afectados. ¿Qué implica eso? Si mis dos alelos están afectados, de acuerdo que será más grave, o suele ser más grave, o suele manifestarse antes. ¿Y eso por qué? Si yo tengo uno bien, otro mal, a lo mejor llego a la edad adulta y todavía pues no se manifiesta una enfermedad o no se expresa. Cuando yo soy adulto ya se espera de mí que ambos alelos funcionen perfectamente y que la proteína se sintetice en la cantidad que se espera, tal, pues a lo mejor es a partir de ahí, cuando ya soy mayor, cuando se pone de manifiesto una cierta enfermedad. Pero cuando yo tengo una enfermedad que es autosómica recesiva, ninguno de mis dos alelos es capaz de codificar, de producir esa proteína que deberían producir. ¿Qué es lo que sucede? Pues que se manifiestan mucho antes. En general, las enfermedades autosómicas recesivas, en general, se manifiestan en la infancia. Las dominantes suelen hacerlo más tarde. Esto, por supuesto, no es una cosa que sea verdad siempre, pero en general, si veis las enfermedades y la herencia que tienen, pues suele ser así. Lo autosómico recesivo suele manifestarse más tempranamente, el autosómico dominante más tardíamente en la vida, como regla general, insisto. Bien, pues aquí se cumple. Autosómica recesiva. Los dos genes, los dos alelos están tocados y como consecuencia de ello en mi tierna infancia voy a expresar una porfiria y va a ser la más grave de todas, porque los dos alelos están tocados. ¿Qué hay que saber de la porfiria eritropoyética congénita? Pues eso, que es congénita, que la herencia es otra, autosómica recesiva, y para acordarnos mejor de lo que puede ocurrir en esta enfermedad, voy a contar una historia que sea más fácil de recordar. Imagen mental de la porfiria eritropoyética congénita. El hombre lobo. Piensa en el hombre lobo. El hombre lobo existió. El hombre lobo no es solamente poesía y literatura y películas y cosas de esas que se han hecho sobre él. El hombre lobo pues tiene su fundamento. A alguien le vino a la cabeza esa idea y fue por algo. Piensa una cosa. Las enfermedades autosómicas recesivas, ¿dónde son más frecuentes? ¿O en qué colectivos son más frecuentes? En poblaciones más endogámicas. Para que yo tenga una enfermedad autosómica recesiva y la pueda expresar, pues mi padre me tiene que dar un alelo tocado y mi madre el otro. Esos alelos alterados serán más frecuentes en poblaciones más cerradas, en comunidades que tienen pues poco contacto con otras. Ahí va a ser más común. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuándo se describió aquello del hombre lobo? ¿Qué es eso del hombre lobo? El hombre lobo es un mito que tiene su correlato real, que viene de la Edad Media. En la Europa medieval, piensa cómo vivía la gente. En la Europa medieval, la gente viajaba mucho. La gente se mandaba muchos correos electrónicos. Tenían mucho tiempo libre para irse por ahí los fines de semana o para trabajar en otros países o aprendían idiomas. No. En esa época, ¿qué hacía la gente? En la Edad Media, la gente hacía una vida bastante triste, hacía una vida en la que eran prácticamente esclavos del campo, de la agricultura, esa es la base económica en ese momento de la historia, y vivían en colectivos muy cerrados, de los que prácticamente no se movían. En la Edad Media la gente hacía una vida que, pues, poco más o menos, en 30 kilómetros cuadrados, era todo lo que viajaban durante su vida. ¿Y eso qué implica? Poblaciones más pequeñas, poblaciones más endogámicas y, por tanto, mayor probabilidad de que los alelos recesivos lleguen a combinarse y se exprese una enfermedad autosómica recesiva. Y justo esta enfermedad que decimos es autosómica recesiva, y fue en ese contexto cuando se empezaron a ver esos casos. ¿Qué es lo que sucede? Tú piénsalo. Uno que tiene una porfiria de las que hemos dicho antes, una porfiria cutánea tarda, suele ser un adulto, se manifiesta en la edad adulta, autosómica dominante o adquirida, y es fotosensible, y me salen pelos aquí, y me salen cicatrices aquí cuando me da el sol. Bueno, pues imagínate eso a lo bestia, desde el principio de la vida. Naces con los dos alelos afectos. ¿Qué aspecto tendrá ese niño?
¿Será un querubín rubito y de ojos azules, sonrosado, que los padres cuando lo ven dicen, oh, no, es muy feo, muy feo? Son niños que son morfológicamente muy feos, son como gárgolas. Después os pondré una fotografía para que veáis que no exagero. Y en la Edad Media, ¿qué pasa si dabas a luz a un niño que parecía una gárgola? No estoy exagerando nada, esta es la cruda realidad. ¿Qué pasaba si dabas a luz a un niño que tenía aspecto un poco raro, un poco feo, un poco demoníaco? Es que podía venir la Santa Inquisición y decirte, ¡una bruja! ¡Ha parido un demonio! ¡Te vamos a quemar viva! Cosas de eso, cosas de ese tipo es lo que podían suceder. ¿Qué pasa entonces, en esa época? ¿Qué pensáis que hacían en esos colectivos oscuros, lúgubres, en el siglo X, cuando daban a luz a un niño con este aspecto? Muchas veces lo que se hacía era cogerlo, lo metían en un cestito y lo llevaban al bosque y lo abandonaban a su suerte. O sin cestito incluso, más espartano, más austero. El niño, al bosque, me voy y espero que el siguiente hijo me salga más normal. Porque en esa época era hasta peligroso tener un hijo con ese aspecto. ¿Qué pasaba entonces? Imagínate que por un casual, la mayoría de esos niños no sobrevivían, evidentemente, pero imagínate que por lo que sea el niño sobrevive. Un niño que se ha criado, ¿dónde? En el bosque. ¿En qué idioma habla? Salvo que el señor oso se haya entretenido en enseñarle gramática y a conjugar los tiempos verbales, me imagino que ese niño repite sonidos animalescos que está escuchando todo el día. Aúlla como un lobo. ¿Cuándo sale ese niño? ¿De día o de noche? Las porfirias son fotosensibles. Es de día cuando le quema la piel, cuando lo pasa mal, cuando le dan 4 rayos de sol. Prefiere salir de noche porque está mucho más cómodo que si sale de día. ¿Y a dónde va por la noche? Tendrá, por cierto, hipertricosis, ¿eh? Acuérdate de otras porfirias, ya tienen hipertricosis, esta es más precoz, esta es más grave, pues tendrá más hipertricosis todavía. Imagínate un tío que sale de noche, que tiene hipertricosis y que además aúlla, porque es lo que ha aprendido a hacer en el bosque de otros animales. Pues ¿cómo le llamas? Pues coño, el hombre lobo. Ese hombre lobo existía. Este cuadro era real. Otra cosa es que después hayamos fabulado con él, hayamos escrito obras de teatro y hayamos hecho series de televisión, pero realmente esto pues existía y tenía este fundamento. Porfiria eritropoyética congénita. ¿De qué color tienen los dientes el hombre lobo? Rojos. Es una de las características típicas de este cuadro. Eritrodoncia, eritrodoncia. ¿Por qué tenían los dientes rojos el hombre lobo? ¿De la gente que se había comido por el camino cuando pasaba en el bosque? No, no es por eso, eso ya es literatura, no. Es porque las porfirinas tienen un color. Esas porfirinas que se están acumulando en su organismo, porque no las puede metabolizar por ese defecto enzimático, tienen un color, se depositan, entre otras cosas, en los dientes y, lógicamente, eso pues se ve rojo. Igual que la orina, si le da el sol, se pone color rojo, porque también elimina esas porfirinas a través de la orina. Ese es el hombre lobo. Eso es lo que tienes que recordar de la porfiria eritropoyética congénita. El hombre lobo. El hombre lobo existe, ya os digo que estos son casos reales. Aquí os pongo una imagen. Esto es una persona con porfiria eritropoyética congénita. Fijaros cómo, a pesar de su corta edad, no sé exactamente la edad que tiene, pero es muy joven. Fijaros que tiene pelos por todas partes, tiene hasta barba, los dientes, fijaros de qué color son, esa eritrodoncia característica, y esto es un caso tratado. El tratamiento de esto, pues, los genes no se pueden cambiar. ¿Qué tendrás que hacer? Pues mucha fotoprotección, evitar la exposición solar, ese tipo de cosas, pero fíjate con el paso del tiempo, si la enfermedad va mal, el aspecto que puede llegar a tener. Ya os digo que esta es la más grave de las porfirias, la más grave posible. Analicemos un poquito las facciones de este paciente. Eritrodoncia, de acuerdo, pero fijaros otra cosa. Pelo tiene mucho, la barba, las cejas, etcétera. Esa hipertricosis también es característica. Se supone que eso es debido a que, bueno, pues la piel, cuando recibe ese estímulo solar que le es nocivo, pues uno de los mecanismos de defensa que tiene es hacer mucho pelo para de esa forma taparlo. Es una explicación un poco burda, pero se supone que es así, o por lo menos en parte. Pero fijaros en las orejas. No hay orejas. Fijaros en la nariz. No hay nariz como tal. Fijaros en los labios. No hay labios tampoco. Las partes acras de la cara, nariz, orejas, labios, se van reabsorbiendo. Sol, quemadura, inflamación, fibrosis, retracción, isquemia, todo eso poco a poco, repetido en el tiempo muchas veces, acaba produciendo esta morfología.
Fijaros, otro caso para que veáis que la expresión facial pues, va a ser más o menos igual en todos los casos de porfiria eritropoyética congénita. ¿Qué hay que recordar de ella? La más grave, herencia autosómica recesiva, los dos alelos están tocados, y para no olvidarme de sus manifestaciones clínicas, piensa en el hombre lobo y acertarás. Eritrodoncia, la orina que se colorea cuando le da el sol, etcétera, por las porfirinas, punto. No tienes que saber mucho más. 4. Ya hemos dicho 4. ¿Qué hay más porfirias? Por supuesto que hay más porfirias, pero no nos vamos a complicar la vida. No es el objetivo, sino acertar más preguntas en el MIR. ¿Qué pasa si preguntan algo de lo que no has contado? Pues mala suerte, lo falláis todos y la pregunta no resulta discriminatoria. Es lo que sucede con las preguntas difíciles. Por eso las preguntas difíciles o extremadamente difíciles no nos gustan de cara al examen. ¿Por qué? Porque no discriminan. La probabilidad de acierto es en todos los casos igual, 1 entre 4, porque no tengo herramientas a mi alcance. Bueno, pues viendo esta, la pregunta 64, la descripción que nos hacen, cuál sería la orientación diagnóstica. Nos cuentan hipertricosis malar, ampollas, tal, que si sensaciones en la piel, etcétera, pues la 2, porfiria cutánea tarda, la 1, ni pensarla, porfiria aguda intermitente, no toca piel, y el resto de las cosas, la 3, dermatomiositis, ya hemos visto recientemente cómo es eso en otro simulacro, la 4, toxicodermia, no tiene absolutamente nada que ver. Esta es la 2, claramente, y es la más importante para el MIR. Porfiria cutánea tarda, si tienes que saberte una sola porfiria, que sea esa. Bueno, pues nada más con respecto a la 64, vamos a borrar esto de aquí, y a continuación vamos a comentar una pregunta que no es un tema muy agradable, no es un tema que os guste mucho, pero que merece la pena que dediquemos unos minutos. Pregunta número 73. Una biopsia hepática de una hepatitis crónica persistente presentará infiltrado. Vamos a ver. Esto requiere cierto arte. Hay que saber dibujar un hexágono o varios hexágonos. Ahora entenderéis por qué. Este es el lobulillo hepático clásico en forma de hexágono. Ahí dentro estaría la vérula centrolobulillar. Esto de aquí es espacio porta. Pinto varios para que se pueda hacer lo que voy a hacer a continuación. Bien, ahí lo tenemos. Con esto es suficiente. Recordemos la histología básica. Aquí a nivel del espacio porta, por aquí entran los vasos, Después el flujo de la sangre es así, del espacio porta hacia la vena centrolobulillar. Esto de aquí es el sinusoide, va en este sentido el flujo. Bien, pues vamos a ver. ¿Cómo distinguir? Y esto es una cosa que en los últimos años se ha preguntado. Ya sé que la anatomía patológica no es del gusto de todo el mundo, pero hay 4 cosas que tenemos que tener muy claras. ¿Qué es una hepatitis crónica persistente? ¿Qué es una hepatitis crónica lobulillar? ¿Qué es una hepatitis crónica activa? Esos 3 términos los tengo que conocer y tengo que ser capaz de distinguirlo en un corte histológico. ¿Por qué? Porque se ha preguntado en el MIR. Esto es una cosa que es de conocimiento exigido para todo el mundo que haga el examen este año. Así que vamos a ver. En primer lugar, empezamos por lo más bajo de todo. Hepatitis crónica persistente. Hepatitis crónica persistente. Hay que fijarse muy bien en el espacio porta. ¿Cómo es una hepatitis crónica persistente? Pues mira, aquí lo enfatizo más para que nos quede muy claro. Pinto en forma de triángulo un poco más grande. Este es el espacio porta. ¿Cómo es una hepatitis crónica persistente? Muy sencillo. Tienes que fijarte en las paredes del espacio porta. Las paredes del espacio porta se llaman también, en algunos libros de histología, membrana limitante. Lo llaman así en algunos libros, membrana limitante. Bueno, pues aquí, si yo tengo una hepatitis crónica persistente, el infiltrado inflamatorio está aquí. Y solo aquí, solo aquí. Lo voy a encontrar exclusivamente dentro del espacio porta. No va a perforar, no va a tocar, no va a exceder
estos márgenes de este triángulo, respeta la membrana limitante. Muy importante ese detalle. Está muy confinado al interior, geometría del espacio porta. Se llama hepatitis crónica persistente. Bien. Siguiente nivel. Hepatitis crónica lobulillar. ¿Qué es una hepatitis crónica lobulillar? La hepatitis crónica lobulillar se va a afectar el espacio porta, no va a exceder sus límites tampoco, pero, como su nombre indica, hepatitis crónica lobulillar, me voy a encontrar algún infiltrado inflamatorio suelto que ya afecta a los lobulillos, no solamente al espacio porta, sino también a otras partes de los lobulillos, pero muy importante esto, igual que en la hepatitis crónica persistente, la hepatitis crónica lobulillar, la membrana limitante está indemne, el triángulo es perfecto, no se va a afectar más allá de las paredes del espacio porta, muy importante ese detalle. Tercera categoría, hepatitis crónica activa, hepatitis crónica activa. La hepatitis crónica activa ya sí, este infiltrado ya tiene la suficiente intensidad como para exceder y por tanto borrar los límites de ese espacio porta. Esto que estoy pintando ya sería una hepatitis crónica activa. Y esto es por virus B, por virus C, o por alcohol, o por fármacos. Olvídate de eso, los términos hepatitis crónica persistente, o lobulillar, o activa, son términos meramente descriptivos, histológicos. Esto puede ocurrir en el contexto de muchas entidades. La causa no la sé, no me importa, estamos hablando de histología. Para distinguir estas tres cosas, fíjate en el espacio porta y fíjate en los lobulillos. Si está erosionado, el infiltrado se sale del espacio porta, entonces hepatitis crónica activa. Si está totalmente definido y solo toca espacio porta, hepatitis crónica persistente. Y si es como una hepatitis crónica persistente, pero por ahí me encuentro algo, entonces hepatitis crónica lobulillar, tan simple como eso. Fíjate muy bien en eso, porque sobre todo si quieren preguntarte esto, te van a decir, ¿esto qué es? ¿Una hepatitis crónica persistente o es una hepatitis crónica activa? Suelen jugar con eso, persistente versus activa. ¿Por qué? Porque la diferencia entre persistente y activa es si excede o no excede este triángulo del espacio porta, y te lo pueden poner como fotografía. Vamos a practicar. A ver, ¿esto qué es? ¿Una hepatitis crónica persistente? Esto es persistente, fijaros, el triángulo es perfecto, el triángulo está indemne. Puedo localizar dónde está el infiltrado a tiralíneas, no hay un borramiento de esa línea de base, de esa membrana limitante que dicen los libros. Y esta. Pues también, esto es otra hepatitis crónica persistente, persistente, porque respeta la geometría del espacio porta. Esta sí que es activa. Fijaros cómo el infiltrado inflamatorio borra, excede, se sale del triangulito. Ahí sí que puedes decir que es una hepatitis crónica activa. Y bueno, lo que decíamos, la hepatitis crónica lobulillar, si te la quisieran preguntar, es como una persistente, pero tendrás el resto del lobulillo salpicado de alguna célula inflamatoria. Normalmente no van a ir por ahí, lo que quieren es o persistente o activa, eso es lo habitual. Entonces, bueno, por eso aquí vamos a la pregunta número 73. Nos dicen que ¿cómo sería la biopsia de una hepatitis crónica persistente? Pues nada, la opción número 1 sería la correcta, mononuclear tal, expande el espacio porta, pero respeta la membrana limitante. El triángulo es perfecto, la delimitación es perfecta, por eso es la 1, es la que habría que marcar. La 2, por ejemplo, dice infiltrado inflamatorio portal con respeto de la limitante y necrosis e inflamación lobular. La 2 sería una hepatitis crónica lobulillar, respeta esa membrana limitante, pero ya se sale un poquito, empieza a tocar partes del lobulillo. Y cuando ya te cuentan cosas como la 3, infiltrado inflamatorio portal con necrosis parcelar periférica, pues hombre, eso quiere decir que ya se empieza a salir de esa zona. Así que bueno, pues la 1 es la que encaja con la persistente, esa sería la válida. Pregunta 79, por cierto, esta no me voy a detener mucho.
nos preguntan de los siguientes hipolipemiantes, que cuál sería el más interesante para un paciente polimedicado, teniendo en cuenta posibles interacciones con el citocromo P450. Vamos a ver una cuestión. Las estatinas, ya sabéis que son los hipolipemiantes más utilizados. Hay dos aquí, son la 1 y la 2, que destacan por su especial potencia. La atorvastatina, opción número 2, es muy potente. La 1, la rosuvastatina, es todavía más potente. Son las más potentes de las estatinas, particularmente la 1, la rosuvastatina. Pero si te preguntan esto en concreto, ¿y cuál es la que menos problemas de interacciones presenta con el citocromo P450? La respuesta correcta es pitavastatina, opción número 3. Cuidado con este detalle. ¿Qué tengo que saberme de la pitavastatina? Pues pocas cosas. Lo que hemos dicho, tiene menos problemas porque parece que participa menos a través de esa vía, de ese citocromo, por eso plantea menos problemas en pacientes polimedicados para fármacos que pudieran competir por ese citocromo o inducir o inhibir ese tipo de cosas. Eso a la pitavastatina le afecta menos. Y otra cosa que también hay que recordar. ¿Qué hacen las estatinas? Básicamente, ya sé que son inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, sí, vale. Pero a ver, efecto neto sobre los lípidos, ¿qué es lo que hacen las estatinas? Lo más importante que hacen las estatinas, ¿qué es? Bajar el LDL, eso es lo que hace una estatina. Hay algunas que pueden tener también un poquito de efecto para también bajar algo los triglicéridos, como hace la rosuvastatina, por ejemplo. Alguna puede tener una mínima influencia sobre el HDL, pero lo más importante que hacen es bajar el LDL. Para eso están las estatinas. Bien, una cosa. De las estatinas, ¿cuál es la que puede subir un poquito más el HDL? Y fijaros una cosa, que nadie se haga ilusiones. Yo el primero. El HDL es algo que es muy difícil de modificar. Está muy genéticamente determinado cuánto HDL tiene un individuo. Muy genéticamente determinado. Si yo me porto bien, hago ejercicio frecuente y como sano y no estoy obeso y no fumo, y además tengo la suerte de no ser diabético, pues a lo mejor resulta que mi HDL sube un poquito. Pero no penséis que se puede cambiar mucho el HDL de un individuo. No se puede cambiar mucho. Que nadie se haga ilusiones. Decía que yo el primero que no se las hace, porque yo, desgraciadamente, pues tengo un HDL bastante bajo, porque mi padre también lo tiene y mi hermano, pues igual. Es una cosa que es muy genética. Hay personas que tienen un HDL cojonudo, lo tienen en 65 o en 70 de forma basal y por mal que se portan, pues sigue ahí. Pues hay gente que se porta bien y hace una vida muy sana y muy tal, y su HDL en el mejor de los casos es 37. Y si se porta mal, pues igual de baja a 29, que es genéticamente está muy determinado el HDL de un individuo. Lo que sí podemos modificar mucho más es el LDL. Puedo bajarte el LDL tanto como quiera, es cuestión de qué estatina y cuánta dosis. Eso sí que es muy modificable, el HDL no es tan modificable. Pero es verdad que algunos fármacos pueden incrementar un poquito el HDL. Fue una pregunta que cayó en el año 2006. ¿Cuál de los siguientes es el que más aumenta el HDL? Dentro de que los fármacos no influyen mucho en él, pero ¿cuál es el fármaco que más incrementa el HDL? El que más puede incrementar el HDL de un individuo. La respuesta correcta fue ese año ácido nicotínico. Esa era la respuesta correcta y posiblemente lo siga siendo dentro de las limitaciones de los fármacos, pero olvídate del ácido nicotínico, que no es una estatina. Dentro de las estatinas tienen muy poquito efecto sobre el HDL. Pueden aumentarlo mínimamente algunas de ellas, pero tienen muy poquito efecto. ¿Cuál es la que más efecto tiene o de las que más efecto tiene en el HDL? ¿Cuál puede subir un poquito más ese HDL que yo tengo, que es bajo naturalmente porque mis padres y mis abuelos eran de mala calidad a ese respecto? ¿Qué podría hacer? Pitavastatina te puede subir un poquito más el HDL, un poquito más que otras estatinas. El efecto fundamental de una estatina, insisto, es bajar el LDL, pero algunas pueden subir discretamente el HDL, quizá la que más o de las que más sea la pitavastatina. Son las dos cosas que tienes que recordar. Leve incremento del HDL, superior a otras estatinas, y menos interacciones medicamentosas a través del P450. Bien, esto pasa igual con las estatinas.
afectan mucho al citocromo P450, por eso tienen muchas interacciones medicamentosas. Le pasa lo mismo que a estos ISRS. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina también actúan sobre el P450. Las estatinas tienden a inhibir el P450, los ISRS pues también tienden a inhibir el P450 y eso justifica que tengan numerosas interacciones. La misma pregunta, versión psiquiátrica. Igual que la estatina que menos afecta a ese nivel es la pitavastatina, ¿cuál es el ISRS que menos interactúa a través del P450? El citalopram, ya lo comenté hace varios vídeos, pero os lo refresco, el citalopram. ¿Cómo se llaman los ISRS? Fluoxetina, paroxetina, acaban en xetina la mayoría de ellos. Fijaos, este, sin embargo, el citalopram, le pusieron ese nombre por algo. Eso de cit, que le pusieron a este fármaco, era para recordar a la gente, a los médicos, que es el que menos actúa sobre ese citocromo P450. Hay un derivado suyo que es el escitalopram, que comparte pues la misma virtud, menos interacciones sobre el P450. Otros ISRS tocan más, el citalopram toca menos. En eso se parece a la pitavastatina, que siempre que se pueda tienes que intentar establecer nexos, conexiones entre unos temas y otros para que las cosas se olviden menos. Así que bueno, por eso la 79, la respuesta correcta sería la 3, pitavastatina. Hay una pregunta curiosa ya cerca en este mismo simulacro, la número 90. Esta, echad un vistazo, a lo mejor hay mucha gente que pudiera no saberlo. Nos dicen que ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre los productos sanitarios para el autodiagnóstico del VIH es correcta? No leo el resto del caso porque es irrelevante. A veces el ministerio pues hace eso, una pregunta muy sencilla, pero te añaden un párrafo para que parezca más larga o más difícil. A ver, ¿cuál es correcta sobre los métodos de autodiagnóstico de VIH? Existen, se venden en farmacias esos test, cuestan entre 25 y 30 euros. Igual que se venden test de embarazo, pues se venden ya actualmente técnicas o test para diagnosticar o autodiagnosticar la infección por VIH. Veamos un poquito sobre esto por si acaso, que el ministerio pues está innovador. Vamos a ver, dice la 1. Cuentan con exigencia de prescripción. Mentira, mentira. Se pueden comprar de forma libre. No hace falta prescripción médica para adquirir estos productos. Dice la opción número 2. No se permite realizar publicidad dirigida al público. Mentira también. Hay publicidad relacionado con esto. Hay ciertas farmacias que tienen póster que lo ponen, que tienen estas cosas. Y por internet, si lo pone autodiagnóstico VIH, te saldrán bastantes vínculos a sitios donde puedes comprarlo por ese módico precio. Dice la 3. Las oficinas de farmacia los pueden vender por internet. Cierto, se pueden adquirir por Amazon si quieres o en otros portales. No pretendo hacer publicidad, por eso la 3 sería la correcta. Simplemente, ¿qué hay que saber? Saber que existen, que se pueden comprar libremente. Por ese motivo, pues la 3 sería la opción correcta. Cuidado con esto, que no os suene raro en caso de aparecer. Muchos de vosotros ya los conoceréis, pero otros no, por eso lo hemos metido en este simulacro. Y bueno, ya para despedirnos, pues una serie de observaciones sobre otras preguntas. Esto, ya para despedirnos, preguntas que pueden parecer complicadas, pero que en realidad no lo son. Espero que todo el mundo haya tenido bien la 155. No hacía falta haber estudiado mucha reumatología para acertar esa pregunta. Dice la 155. ¿Cuál de las siguientes formas de artritis crónica juvenil es la más frecuente en el desarrollo de amiloidosis? ¿Cuál da más veces amiloidosis de las 4 que te ponen aquí? Lo normal es que ese tema no lo domines mucho, pero aún así tienes que utilizar tu capacidad de enlazar ideas, de razonar, y esta pregunta no era difícil. ¿Qué tiene que pasar para que yo tenga amiloidosis como consecuencia de una enfermedad inflamatoria crónica? Pues que haya inflamación suficiente durante mucho tiempo. Hasta ahí llegamos todos. De estas 4 opciones, ¿cuál os parece que tiene más probabilidad? ¿La 2 o la 3, que afectan a pocas articulaciones, oligoarticular? ¿La 4, que afecta a más articulaciones, poliarticular? ¿O la 1, que se llama sistémica y por tanto va a afectar a mucho más que las meras articulaciones? Puede afectar a más órganos. ¿Cuál tendrá más probabilidad
de darte amiloidosis? Pues la que más inflamación produzca, la 1 debe ser porque se llama sistémica y entonces es la que voy a marcar. Tan sencillo como eso. Más inflamación, más amiloidosis. Más órganos, más inflamación. Así que por eso marcaría la 1. Que luego me equivoco, mala suerte, pero al menos tenía un razonamiento y con eso puedo haber sacado bien la pregunta. Enhorabuena que me haya sacado gracias a eso, porque el razonamiento es correcto. La 1 sería. Pregunta número 60. Típica trampa del ministerio también. Espero que no hayáis caído. Dice: 68 años, fumador de 2 paquetes al día, que tiene EPOC, que tiene hipertensión arterial de larga evolución, se encuentra, atención, en una radiografía de tórax postero anterior, una imagen paraórtica redondeada que te hace sospechar un aneurisma de aorta torácica. ¿Qué es lo primero que harías? La pregunta no es, dime la prueba de imagen óptima para ver ese aneurisma. No, la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué es lo primero que harías? Y lo que tengo es una placa de tórax postero anterior. Bien, normalmente las placas de tórax pues suelen tener 2 proyecciones, postero anterior y lateral. Pues mirar la lateral, porque a lo mejor resulta que con la lateral me doy cuenta de si es un aneurisma o a lo mejor no puede serlo, porque es una imagen de superposición. En la lateral voy a ver si coincide con la aorta o no coincide con la aorta, y a lo mejor no necesito hacer un TAC ni necesito hacer nada más. Por eso, una cosa es lo primero que harías y otra cosa es el test más correcto o el test que ve mejor el aneurisma, que no es lo que te están preguntando aquí. Pues la respuesta correcta pues es la 2, placa lateral. No hay que hacer directamente un TAC. Cuidado con eso, hay que leer bien. Quien haya fallado la pregunta 60, no creo que sea por no saber, evidentemente, es por ir rápido. Aquí no se debe ir rápido, por lo menos hay que ir lo suficientemente lento, sin llegar tampoco a la máxima lentitud y no terminar el examen, lo suficientemente atento y dedicándole el tiempo necesario para percibir este tipo de trampas, que las ponen y muchas, y además de forma intencionada. El que haya escrito la pregunta 60 sabe perfectamente qué es lo que está buscando. Quiere hacerte fallar por ir deprisa. Y cuidado también con la 87. 87 es sobre un tema que no tienes por qué dominar. La rabia. Eso no cae en el MIR. Eso es rarísimo. Eso sería un invitado estrella durante un año y después seguramente se olvidaría durante otros 20. No tienes que ir muy preparado sobre la rabia en el MIR. Pero esta pregunta 87 se podía sacar aunque no supieras ni lo que es la rabia. ¿Por qué? Pues humildad, humildad. Yo sé poco sobre la rabia, sé poco. Murciélagos y perros y no sé qué, y saliva, y puede afectar. Vale, muy bien, y queda un cuadro neurológico, sí, muy bien. Y sé que hay una vacuna, estupendo, pero no tengo ni idea, realmente, no tengo ni idea. Porque hace mucho que me lo he estudiado y lo poco que me sé eran 4 palabras. Bueno, pues partiendo de esa ignorancia inicial, a lo mejor puedo acertar la 87, dice: un niño es traído a urgencias con gran dolor y sangre en la pierna derecha, porque le ha mordido un perro en la sierra de Guadarrama. Y el perro no ha podido ser capturado. A ver, ¿qué se debe hacer? Fijaos qué pregunta. Me muerde un perro en la sierra de Guadarrama, o en cualquier sierra donde sea, y lo último que se me ocurre es intentar capturar al perro, porque si no me morderá 2 veces o 3 veces. En fin, gente que escribe las preguntas hay veces que parece que no están en este mundo. Pues bien, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con este niño cuyo perro ha desaparecido y le ha mordido? Bien, pues la 1 dice: conducta variable, dependiendo de la situación epidemiológica y de la gravedad de la mordedura. No lo sé. Voy a leer las otras por si acaso estoy desorientado, no sé ni lo que es la rabia. 2. Solo tratamiento de la herida. Eso seguro que está mal. ¿Por qué? Porque pone solo, porque es muy drástico, porque es muy excluyente. Suena raro, esa no me fío. Después veré. 3. Tratamiento local de la herida y administración de inmunoglobulina antirrábica. La verdad es que no lo sé si procede o no procede dar esa inmunoglobulina aquí. No lo sé. O sea, hay que vacunar o no. No lo sé. No me sé la rabia. 4. El tratamiento local de la herida actúa contra la herida. No sé qué figura literaria es esta. Suena muy rebuscado. El tratamiento local de la herida actúa contra la herida. Supongo que sí. Siendo solamente efectiva la vacuna antirrábica. No sé si sería efectiva, si no sería efectiva, si está indicada o no está indicada. Aparentemente estoy perdido. Vamos a ver. ¿Hay razones contra la 2? ¿Tratar solo la herida? No sé si habría que hacer alguna cosa más. ¿Hay razones contra la 3? No sé si habría que dar inmunoglobulina o no. ¿Hay razones contra la 4? Aparte de que no se entiende bien, pues
siendo solamente efectiva la vacuna? Pues no sé si solo eso sería efectivo o habría otras medidas. No me sé la rabia. Pero mira, la opción número 1, ¿qué dice? Conducta variable. Eso es lo mismo que no decir nada. No ha dicho ninguna verdad, pero tampoco se ha equivocado. Conducta variable. Dependiendo de la situación epidemiológica, dependiendo de si en ese área concreta hay rabia o no hay rabia, y de la gravedad de la mordedura, que tampoco conozco, pero ¿te parece razonable? Conducta variable. Mentira no es. Después, dependiendo de la situación epidemiológica, pues dependerá. Yo qué sé si allí hay rabia o no hay rabia, no tengo ni idea, pero dependerá de eso. Pues sí, dependerá de eso. Otra cosa es que yo no sepa lo que pasa allí, pero dependerá de eso. Dependerá también de la gravedad de la mordedura. Pues a lo mejor resulta que es una mordedura superficial y no tengo que hacer gran cosa. Si es más profunda, pues tengo que hacer algo más. No lo sé, pero dependerá de eso también. El tratamiento de las mordeduras dependerá de la gravedad de las mordeduras, digo yo. Luego la 1, dentro de que no tengo ni idea, me tengo que dar cuenta de que es tan abierta que no dice nada. Pero precisamente por no decir nada, no está mintiendo. Esa es la más segura. Si tengo que marcar alguna. Esa es la más segura, porque la 2, la 3 y la 4 dicen cosas que se me pueden escapar y no me sé la rabia. ¿Qué hago entonces? Lo más abierto, y el punto es tuyo. Enhorabuena que no haya marcado la 1, esa era la forma correcta de verlo. La otra forma, saberte la rabia, saber si hay rabia en más o menos medida en la Sierra de Gredos, o en la de Guadarrama, o en Sierra Morena, o en los Pirineos. No lo sé y no lo sabré nunca. No te compliques la vida. La respuesta correcta la vas a ver escrita. Si no te lo sabes por teoría, búscala y posiblemente la encuentres, ¿eh? Así que bueno, nada más, y así que me despido. Espero que el estudio haya sido lo más leve posible, que los simulacros poco a poco vayan reflejando vuestros conocimientos. Pero que nadie se preocupe, ¿eh? Más vale que sea el día del MIR cuando realmente te luzcas, que no en un simulacro que después al ministerio se le olvida porque ni siquiera tiene conocimiento de él. Muchas gracias, mucho ánimo y hasta el siguiente.